Hoy es servicio a cargo de los sugieres. Y yo creo que para que el Señor haga milagros, tiene que haber orden en la casa de Dios. Para que usted y yo recibamos un milagro, tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que obedecer. Yo le doy gracias al Señor, al privilegio que el Señor me da en esta noche, gracias a la confianza de mis pastores. Y creo que es la primera vez que predico con el servicio está a cargo de los sugieres. Y he meditado, el Señor me ha ministrado mucho sobre este ministerio. Un ministerio que tal vez no se nota mucho o es poco insignificante, pero a la luz de la palabra, a los ojos de Dios, es un ministerio en la cual mucho depende de que una alma venga a Cristo. Un ministerio que tal vez no se valore o no, los sugieres que trabajan para el Señor tal vez no sientan la recompensa, no sientan que nosotros, sus hermanos, le digamos: hermano, adelante, lo está haciendo bien. Tal vez no tenemos el tiempo, pero Dios tiene presente el servicio que ustedes lo hacen para el Señor. En la Biblia, la palabra ujier no lo encontramos tal vez, pero hay una palabra que es sinónimo y creo que es la raíz, y vamos a poder ver en la Biblia a los sugieres se le llaman porteros. ¿Cuántos lo sabían? ¿Puede adorar un segundo? La Biblia le llama porteros. Y así como están, yo quisiera que por favor vayamos a la palabra del Señor. Aleluya. Libro de Nehemías, capítulo 7. Aleluya. Lo va encontrando, dice amén. Lo tiene, dice amén. Aleluya. Eso me marea. Si usted ve la pantalla, hay que estar así. Gloria a Dios, pero ahí está. Si lo leen conmigo así como está, ¿verdad? Dándole la reverencia al Señor con ese orden que maravillosamente el Señor se agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nehemías capítulo 7, su verso 1. Los escucho. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados, ¿qué? Aleluya. Habla Nehemías, mandé a mi hermano Hanani y Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era ¿qué? Varón de y temeroso de Dios, más que, diga, más que muchos. Aleluya. Verso 3. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que, y aunque haya que dice cerrar, y qué, y señalé guardas de las moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Cierre sus ojos por unos segundos. Papito lindo, maravilloso Dios, gracias por honrarnos con tu presencia en esta noche, en esta tu casa de oración. Señor, nuestro corazón ha sido preparado a través de las alabanzas, oh Dios amado. Creemos, oh Dios, que esta palabra viene puntual, viene del cielo, edificará nuestras vidas, Señor, porque tenemos hambre, Señor, de tu palabra. Queremos, Señor, conocer, saber, aplicar, aprender, Señor amado.
y alinearnos, Señor, a tu voluntad y alinearnos, Señor, a tu santa venida, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, por este privilegio. Sea tu Espíritu Santo, Señor, usando mi vida para que esta casa sea edificada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. El mensaje en esta noche dice así: porteros de la casa de Dios. Porteros de la casa de Dios. ¿Lo repiten ustedes? Aleluya. ¿Cuántos bendecimos a los porteros de esta casa? Déselo más fuerte al Señor. Aleluya. Porteros de la casa de Dios. Acabamos de leer Nehemías y realmente me ministra tanto estos 3 versos en los cuales Dios ha ministrado mi corazón de una manera muy especial. Ahora bien, si usted ve, o si podemos ver la diligencia de Nehemías. Usted sabe que Nehemías, uno de sus hermanos, que vamos a ver prontamente, el primero, Hananías, es hermano de Nehemías. Hananías es el que le llevó la noticia, ¿verdad?, a decirle a Nehemías cómo estaban las cosas que estaban pasando. Resumiendo, este hombre, el hermano de Nehemías, él fue testigo de todo, cómo los muros fueron destruidos, le llevó la noticia, fue testigo de toda la tragedia. Y ahora lo vemos aquí. Pero veamos lo que Nehemías empieza y dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados los porteros y cantores y levitas. Veas el orden, cómo Nehemías empieza. Vea, Nehemías dice, puso porteros y fueron señalados porteros. 3 cosas vamos a ver a través de esta palabra. Hoy el servicio, ¿verdad? Gracias a los ujieres, a los porteros de esta casa y portero que sirve para el Señor en esta casa. El Señor le va a hablar, me ha hablado y va a hablar a esta casa de cuán importante es para Dios el estar parado, el estar sirviendo, el estar poniendo el orden de la casa del Señor. Y usted y yo, que nos sentamos muchas veces, vamos a poder valorar, vamos a poder dimensionar, vamos a poder maduramente y humildemente, a través de la palabra, a ser obedientes cuando un portero de esta casa nos da alguna instrucción. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no mucho nos gusta seguir instrucciones, más si venimos tarde, porque ya no vamos a encontrar el asiento que tal vez, ¿verdad?, nos gusta. Pero en la obediencia, le decía hace un momento, en la obediencia, en colaborar en el orden de la casa del Señor, produce milagro. Le repito, el obedecer a un portero de esta casa, el ser sumiso, el ser manso, el ser humilde y acatar una orden que ellos solicitan por el bien de la casa del Señor, va a producir un milagro en mi vida. Y tenemos Biblia, si vamos, ¿verdad?, al pasaje de Mateo 14, donde en la alimentación, usted sabe, usted conoce la historia. Aquí gente que conoce Biblia, gente que ha estudiado, gente de instituto, gente que come palabra de Dios todos los días. ¿Dónde están esa gente linda? Aleluya, a ustedes les predico, a ustedes el Señor nos va a enseñar en esta noche. En la alimentación de los panes y los peces, hay un personaje, usted lo sabe, y es un niño que aparece con 5 panes y 2 peces. ¿Sí estamos? Y en esta noche yo vengo tal vez representando a ese niño con 5 panes y 2 peces, porque hemos orado, se lo he dado al Señor, el Señor levantando esta palabra. Y en el orden que usted lo reciba, con la humildad que usted reciba, usted va a recibir un milagro en esta noche.
Tal vez no es mucho, pero el apóstol Juan y el apóstol Pedro dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y yo en esta noche he venido con 5 panes y con 2 peces. Aleluya. De entre tanta multitud, al Señor le ha placido que hoy podamos estar predicando, enseñando en esta casa de oración, en esta multitud que vino a buscar a Jesús. Usted vino a buscar a Jesús. Usted tiene una necesidad. La hermana testificaba: solo Jesús va a saciar nuestra necesidad. Y aparece en escena este muchacho con 5 panes y 2 peces y le entrega. Y ahí los porteros del Señor, porque los discípulos eran porteros, y el que sobresalía más, Andrés. Podemos ver, usted estudia la biografía, estudia los relatos donde aparece Andrés, y vemos que Andrés es el que llevaba la gente a Jesús. Llevando a su hermano Pedro a Jesús. Vemos a Andrés colaborando, y Andrés es el que dice: tenemos 5 panes y 2 peces, suficiente para el Señor, para hacer un milagro. Y usted, yo no sé la fe que haya traído, como 1 grano de mostaza, como 2 granos de mostaza, como 3 granos de mostaza, pero yo quiero decirle: si usted trajo fe, hay un milagro para usted en esta noche. Lo voy a repetir porque no creo que muchos se la creen. Hay un milagro para usted en esta noche. Aleluya. Sea humilde en recibir, porque esta es palabra fiel y verdadera de parte de Dios. Y vemos entonces la multitud. Jesús interviene, usted sabe, levanta, le da gracias a Dios y se lo da a sus discípulos. Y en aquella multitud, usted sabe la cantidad: 5,000, 10,000, 15,000. Nosotros somos testigos por la palabra que todos fueron saciados. ¿Cuántos dicen amén? Toda la multitud fue saciada, los discípulos fueron saciados, todos fueron saciados. Pero la multitud se llenó, fue saciada y se fue. Pero los discípulos se saciaron, comieron, y les sobró 12 cestas de comida. Yo no sé si usted está entendiendo. Portero, ujier, que le sirve al Señor. La multitud puede venir, puede saciarse y puede irse, pero usted que le sirve al Señor, los que le servimos al Señor, siempre va a haber algo extra de parte de Dios. Siempre va a haber una cesta aparte para los que le servimos al Señor. Yo no sé si usted está entendiendo la dimensión de cómo Dios bendice a sus discípulos, a sus hijos. La multitud puede venir, no sabemos. La multitud llegaba, usted sabe que llegaba por la comida, por los peces, por los panes, qué sé yo. Se llenaba y se iba, pero los porteros, los discípulos, los apóstoles, aquellos se comían, se saciaban, y le quedaba algo extra. Alguien quiere recibir algo extra de parte del Señor. Portero que le sirves al Señor, predicador que le sirves al Señor, pastores que le sirven al Señor, ministros de alabanza. Cada privilegio que tú tengas, hermano lindo, los que limpian el templo, aleluya, bendito sea el Señor. Y todo es producido por el orden, porque en esa multitud, imagínese usted, dimensione, Jesús da la orden hagan grupo de 50. Estamos hablando de 5,000, 10,000 o 15,000. Ponga el número que usted. ¿Cuánto trabajo para aquellos porteros? ¿Cuánto trabajo para aquellos discípulos? Tal vez difícil. Imagínate, Damaso, 50. De 1, 2, 3, 4, 50. Otro, 1, 2. ¿Y si se mueve alguien?
Y si se movía alguien, no, yo quiero estar en ese grupo, no, yo quiero estar en ese grupo. Pero bendito sea el Señor, vemos en ese pasaje que hubo orden. Y si hay algo que le gusta al Señor, es orden. Y si hay algo que en esta casa se esfuerza, es que haya porteros. Una de las cosas que el Señor pide para esta casa es que haya orden. Y muchas veces sus vidas, muchas veces los van a ver con malos ojos. Muchas veces les van a caer mal a cierto tipo de personas. Les van a cuestionar tal vez la orden o la instrucción que usted esté dando. Pero a Dios le agrada el orden, porque el orden produce milagros, iglesia de Dios. Iglesia de Jesucristo, el orden produce milagros. ¿Cuánto queremos ver milagros? Ahora, milagros creativos aquí en esta casa, en este púlpito. Milagros que no hayamos visto nunca antes. Levanta tus manos por unos segundos. Si tú tienes esa hambre de querer ver algo extraordinario ahora en este tiempo, en el 2026, aquí, antes que termine este año, en este mes, en esta siguiente semana, usted y yo vamos a poner de nuestra parte y vamos a darle el mejor orden dentro de la casa de Dios. Y estoy seguro, sé y porque creo a la palabra de Dios, que se sucederán milagros constantemente. No uno, no dos, sino milagros en multitud. El orden produjo un milagro que sació miles de personas. Tal vez usted y yo tengamos necesidad de muchas cosas. Si unimos sus necesidades, sus problemas, serían muchos. Pero no hay nada imposible para nuestro Dios todopoderoso, que se agrada en el orden. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos la importancia. Escuche, portero, en esta noche, ujier de esta casa. Leemos, dice: aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado a las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, lo que empieza. Fíjese que la muralla estaba terminada, la obra estaba concluida, la victoria había llegado. Mucha gente estaba contenta, mucha gente estaba celebrando todo lo que se había logrado hasta ese momento. Si usted y yo conocemos por la Biblia, creo que 52 días terminaron aquella gran obra. Cuánta alegría, cuánto regocijo. Pero mire, ponga atención lo que Nehemías empieza. Pero Nehemías, veamos, dijimos que la muralla estaba terminada, la obra concluida, había una victoria. Pero Nehemías sabía que el enemigo no siempre ataca durante la construcción. Escuche bien. Sino muchas veces, ya cuando Dios nos ha dado la victoria, el enemigo quiere volver con fuerza. Usted y yo sabemos por la palabra que Nehemías tuvo oposiciones cuando estaban levantando los muros. Había gran oposición a aquel personaje, Balad y Sanbalá, aquellos que estaban en oposición, pero lograron, construyeron los muros, se edificaron. Pero Nehemías tiene la precaución de ordenar, o sea, las murallas ya estaban hechas, pero para él era importante cuidar lo que Dios les había dado.
En Nehemías había una responsabilidad de cuidar lo que Dios le había entregado, porque fue por el favor y la gracia de nuestro Dios todopoderoso que Nehemías, liderando, pudo conseguir tan grande hazaña. Hermano, ¿qué te quiero decir? Que si Dios te ha bendecido, tienes que cuidarlo. Tienes que cuidar lo que Dios ha puesto en tus manos. Tienes que cuidar el ministerio, el lugar, la posición donde el Señor nos ha puesto a trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, el orden es: porteros, ¿para qué? Para vigilar. Eso quiere decir que nuestros hermanos porteros tienen una responsabilidad muy grande, porque ustedes para Dios son importantes. Repito, ustedes para Dios son importantes. Ahora bien, Dios no desecha, pero sí sustituye. Hello. Dios no desecha. Los dones del Señor son irrevocables, dice la palabra. Pero si no me activo, si no valoro, alguien puede reemplazarme. Alguien puede reemplazarlo. Yo siempre he dicho, y siempre le he dicho, empezando con mis hijos, con Franco, con Junior, que sirven y ministran. En una oportunidad me tuve que sentar y le dije: mi hijo querido, y Dios te está usando, tocas bonito el piano, pero recuerda esto, hijo, que hay alguien mejor que toca. Hay alguien que toca mejor que tú. Y yo creo que sus pies pisaron tierra y su corazón se alineó con el Señor. Porque consejos como estos es necesario. Y hoy Dios nos trae un consejo. Valora, portero, el ministerio que Dios te ha puesto. El hecho que tú estés parado en la puerta no es algo insignificante. Es la bienvenida que le da a la persona, a los que conocen a Cristo, gloria a Dios. Pero Él es la puerta para alguien que no conoce de Dios, para que tú los traigas a la verdadera puerta, que es Jesucristo. ¿Y cómo lo vas a traer de aquí, de allá hasta aquí? Con amor, con gracia, con misericordia. El portero, la vida del portero tiene que estar primero llenos. Vamos a ver por la palabra. Llenos, buscando que la palabra, lo que dice Colosenses 3:16, la palabra de Jesucristo abunde en vosotros. Hello. Es lo mismo que le digo a mis hermanos del ministerio de alabanza: amados hermanos, que la palabra de Jesucristo habite, abunde en vosotros abundantemente, para que podamos, dice, corregirnos, amarnos, para que podamos cantar salmos, cánticos espirituales. Y el verso 17 sigue diciendo que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y yo creo que eso lo tenemos presente cada uno de los que servimos en esta casa, que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso quiere decir que tu servicio, mi servicio, es para exaltar el nombre todopoderoso, el nombre que es sobre todo nombre. Le dicen Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ciertamente en el orden que vemos: porteros para vigilar, cantores para adorar, levitas para ministrar. Si bien cierto, vamos en el orden: porteros para vigilar, cantores para adorar. Escuchen, cantores, usted se puede considerar un cantor, pero la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo.
Entonces, si nosotros queremos, ¿verdad?, ver la manifestación en mayor gloria, no que no la estemos viendo. Porque en un momento me senté con mi hermano y yo decía, tenemos que cambiar ese corito que dice, y esta iglesia se moverá. Y me dice, ¿por qué? Yo le digo, no se va a mover. Esta iglesia ya se está moviendo. Usted muy poco lo cree, pero yo creo que esta iglesia ya se está moviendo. No es que se moverá, sino que ya se está moviendo. Pues no dice la palabra que debemos llamar las cosas que no son como que sí son. Entonces, que para que sucedan las cosas tenemos que decir que usted y yo estamos ministrando con el poder de Dios, y que Dios va a testificar aquí con señales y prodigios, que en el momento de alabanza, en momento de ministración, lo profético se ha de desatar en esta casa. Que la unción de sanidad va a ser tan al instante como dice, como muchas veces Jesucristo lo hizo. Al instante sucedían las cosas. Pues es eso lo que debemos, ¿verdad?, provocar, que al instante sucedan las cosas. Que al instante se le vaya el dolor de cabeza, que al instante se le vaya el dolor de huesos, que al instante su visión borrosa usted pueda ver claro, que al instante su nivel de colesterol pueda bajar, que al instante los triglicéridos puedan bajar, que al instante usted, aleluya, mi alma alaba al Cristo de la gloria, aleluya, alabado sea el Señor. El canto debe ser espontáneo y debe ser continuo, ayudando al orden, y los milagros se van a manifestar. Ahora bien, puso levitas para ministrar. Oiga, mi hermano, por eso nuevamente insisto conmigo mismo. Los levitas, bueno, mira, los levitas, aquí la enseñanza es esta. Agarramos de los levitas lo que hacían, dice, para ministrar, para enseñar la palabra. Quiere decir que un ministro de alabanza tiene que ser diestro con la palabra de Dios. Tenemos que ser diestros con la palabra de Dios. No es que solamente cantemos. No, tenemos que ministrar, tenemos que enseñar, tenemos que predicar la palabra de Dios. Esa era la tarea de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. No es que yo me vengo, tenga el privilegio, bendito Dios, me llamaron, voy a participar aquí, está bien, pero no sabemos si en un momento Dios puso en mi corazón que 3 preguntas a los ministros de alabanza: ¿qué es la alabanza? ¿Qué es la adoración? ¿Y qué es ser un verdadero adorador? Y creo que de los que están acá son testigos. Si yo no sé qué es la alabanza, si yo no sé qué es la adoración, y si yo no sé qué es ser un verdadero adorador, voy a tomar esto como que si fuese algo espontáneo. No le voy a dar el privilegio, el valor, el privilegio que el Señor me está dando. Por tanto, la palabra de Cristo habite abundantemente en nuestras vidas. Porque es la palabra de Dios que ministra, es la palabra de Dios que sana, es la palabra de Dios que libera, es la palabra de Dios acompañado de la unción que rompe todo yugo, toda artimaña del enemigo. Pues no está escrito, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas. Cantores, porteros. Ahorita vamos a ver la importancia. Por eso, amados hermanos, yo sé que ustedes se preparan. Dios continúe fortaleciéndole, Dios continúe derramando de su gracia, de su sabiduría. Pero si hay algo que tenemos que pedir, discernimiento. Porque el privilegio que Dios les da es tan importante. Ustedes son tan importantes para Dios. Aleluya. Nosotros
La iglesia de Jesucristo necesitamos predicación, amén, gloria a Dios, claro que sí. Necesitamos adoración, amén, gloria a Dios. Necesitamos servicio, estamos sirviendo, gloria a Dios. Pero necesitamos vigilancia espiritual. Adore al Señor por unos segundos. Necesitamos vigilancia espiritual. Necesitamos vigilancia espiritual. Nosotros hemos sido llamados para trabajar en el cuerpo de Cristo, ser de apoyo a nuestros pastores, porque todo no lo pueden hacer ellos. Y tenemos que profundizar en la vigilancia espiritual. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Dios busca porteros que tengan carácter. ¿Pero qué carácter? De la abuela, del tío, del vecino. Con carácter, dice la palabra. Mandé a mi hermano Hanani, ese es el verso 2 del capítulo 7. Mandé a mi hermano Hanani, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Los muros estaban listos. Ahora necesitaba Nehemías hombres confiables. No escogió a los más populares, sino escogió a los más fieles. Le mencionaba su hermano, el Hanani. Él fue testigo de lo que había pasado. Y aún siendo testigo, él se mantuvo fiel. El Señor está buscando porteros fieles. Hello. Porteros, levanten sus manos por unos segundos. Y yo sé que hay una lucha constante en sus vidas. Usted en su corazón no le quiere fallar al Señor. Yo sé que usted, iglesia, levante sus manos porque esta oración va dirigida a ellos. Usted tiene luchas. Usted dispone en su vida para servirle. Usted quiere seguir el esquema del calendario que tienen, pero muchas veces hay oposición, hay desgano, se presentan cosas, pero en esta hora reciban de parte de Dios nuevas fuerzas. Reciban de parte de Dios nuevas fuerzas. Reciban de su gracia, reciban de su amor, reciban de su bondad, reciban de parte de Él, porque usted lo que necesita solamente Cristo se lo puede dar. Gracias, papito lindo, maravilloso Dios. Escuché truenos por ahí. ¿Qué hacemos? Pues le tengo una buena noticia. El profeta Nahum en uno de sus versos dice que las nubes son el polvo de los pies de Jehová. Que las nubes, eso quiere decir que cuando vemos un montón de nubes y los que viajan, hermano Raúl, no se vaya a asustar, pastor, ustedes que viajan constantemente, cuando hay turbulencias, eso es señal que Dios está pasando o Dios está caminando. So, ahorita escuchamos, eso quiere decir que Dios está cerca. Dios está haciendo estruendos allá, pero en el mundo espiritual está haciendo algo a favor de usted, algo a favor mío. Saliendo de este lugar vamos a tener buenas noticias en el nombre poderoso de Jesús. Bien, el hermano, dijimos que Nehemías necesita gente fiel, gente con carácter. Y el primero que lo llama a su hermano Hananías, que significa la gracia de Dios. Aleluya, me ministra esto. En el pueblo hebreo, en el pueblo israelita, los nombres tienen mucho que ver. Es muy profético. Y Nehemías, busca a alguien que tenga la gracia de Dios. Portero, usted no está ahí por casualidad. Si usted tuvo un llamado es porque la gracia de Dios está sobre su vida. La gracia de Dios está sobre su vida. Es el primero que convoca. Hanani, la gracia de Dios. Aleluya. Ahora, su otro hermano Hananías, que es parecido, la gracia
de Jehová. Ponga atención, me ministra esto, que Nehemías convoca a dos porteros que tienen que ver con la gracia de Dios. Y es que en este tiempo en el que vivimos, estamos viviendo de la gracia de Dios. En que muchas veces el cuerpo de Cristo abusa de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no se acaba un domingo, la gracia de Dios no se acaba un lunes, no se acaba un martes. La gracia de Dios permanece. La gracia y su misericordia son nuevas cada mañana. Y Él añade gracia a sus hijos cuando nosotros se la pedimos. Una nueva medida de fe, pero también una nueva medida de gracia. Y es la gracia. ¿Qué tan importante es la gracia sobre su vida? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué cree usted que las cosas le salen bien cuando usted creía que era imposible? Es por la bendita y maravillosa gracia. ¿Por qué le dan el trabajo a usted cuando hay 6 personas que han dado un estimado? Por la gracia. Por la gracia inmerecida. Pero Dios sabe que Él es nuestro pastor y nada ha de faltarnos. Él sabe que nosotros sabemos que Dios bendice más abundantemente de lo que nosotros pensamos o entendemos, sino conforme al poder que habita en nosotros. Y en nosotros habita el poderoso de Israel, el Dios todopoderoso. Pues escrito está: más poderoso, más fuerte es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Déale ofrenda de palmas al Señor. Vea que los porteros que fueron instalados fueron o estaban en su vida, reposaba la gracia de Dios. Ujieres, es muy importante, porteros, que la gracia de Dios esté en sus vidas. Nosotros, en cada uno del creyente, la gracia de Dios debe permanecer, debe estar constante, debe ser notoria. Debemos de que la gracia de Dios crezca en nosotros. Pues nos dice la palabra que Jesús crecía ¿en qué? En gracia y en sabiduría. Usted y yo somos libros abiertos, no aquí, afuera en la calle. Entonces la gracia de Dios ha de manifestarse en nuestras vidas. Que conozca que ese libro abierto que somos en las calles, que la gente pueda ver la gracia de Cristo en nuestras vidas y no las malas mañas del viejo hombre que antes vivía en nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque usted y yo somos nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron. Y para que haya, por eso es que hay una gracia. Y la gracia debe ser constante en nuestras vidas. Aleluya. Alaban el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué se caracterizaban? Dice el siguiente verso: mandé a mi hermano Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Hermano lindo, decía hace un momento, más que muchos. Hay tanta gente, pero al Señor le plació. Porteros, hay tanta gente, pero al Señor le plació que usted le sirviera al Señor ahí donde está usted, en el ministerio donde el Señor le ha puesto. ¿Por qué? Porque usted es temeroso de Dios. ¿Cuántos temerosos de Dios sabemos aquí en esta carne? Temeroso de Dios quiere decir no que le tengamos terror, sino que tengamos una extrema reverencia por las cosas de Dios, una extrema reverencia por el ministerio que Dios nos ha dado, una extrema reverencia de las cosas que tenemos que hacer como para el Señor, porque lo hacemos para el Señor y de Él viene la recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Nehemías vio
No resaltó en estos hombres su inteligencia, su influencia o su experiencia. Lo que resaltó que estos hombres eran de verdad temerosos de Dios. Usted y yo no estamos porque alcanzamos un título o porque fuimos al instituto, y no tiene nada de malo de ir a un instituto, sino a lo que el Señor le agrada es cuánto nosotros tememos a Él, cuánta reverencia le damos a Él. No es por la experiencia en los caminos del Señor, no es por las cosas que hayamos hecho para el Señor, no son los años que tenemos en el Señor, sino si todavía seguimos temiendo o somos temerosos de Dios. A eso el Señor le agrada, y eso Nehemías tuvo en cuenta entonces. Y estos hombres eran íntegros, confiable, transparente, fiel. Pregunto en esta noche: ¿Dios podrá confiarme algo? ¿Dios podrá ver mi vida que soy transparente? Pregúntese usted en esta noche. ¿Dios podrá decir de mi vida si soy fiel? ¿Dios podrá decir de sus vidas si usted es fiel? Solo Él lo sabe. Pero si hay algo que tenemos que reconocer, es que no podemos ocultarle nada al Señor, porque Él ya lo sabe. Y si hay algo mal, si nos falta integridad, si nos falta confiabilidad, si nos falta ser transparentes o si nos falta ser fiel, hoy el Señor está aquí. El Señor está aquí para que estos atributos puedan alinearse en nuestras vidas. Y si no, y si portero tal vez no ha habido fidelidad en el servicio, hoy el Señor le dice: falta largo camino por delante. Sigue perseverando hasta el fin. Bendito sea el Señor. Estos hombres eran temerosos de Dios. Nehemías puso al frente de Jerusalén a hombres marcados por la gracia de Dios y reconocidos por su carácter. Que estos sean los atributos, o si alguien tiene que decir algo de nosotros, que la gracia de Dios esté en nuestra vida y que cada día nuestro carácter se va pareciendo más a Cristo Jesús. ¿Para cuánto es nuestra meta que nuestro carácter se asemeje más a Cristo de la gloria? Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora bien, en la Biblia encontramos ejemplos que desagradaron al Señor. Y podemos ver el Salmo 84, me llama la atención porque dice que es el Salmo de los hijos de Coré. Y vamos a dar así rapidito en número 16, creo, está esta historia. Coré era un hombre que, digamos que tenía ya una posición dentro del tabernáculo, pero él ambicionaba algo más. Él ambicionaba el sacerdocio. No estaba conforme con lo que Dios le había dado, sino que se rebeló contra Moisés, su líder, y provocó una rebelión. ¿Por qué menciona esto, hermano? Usted dirá: hermano lindo, porteros o ministros, todo líder que tenga privilegio en esta casa, no cometamos el error de Coré, porque su desenlace fue fatal. Dice la Biblia, no vamos a entrar en detalles, pero su rebelión provocó que Moisés orara y pusiera su autoridad y pusiera un límite. Usted va a conocer los detalles de la historia. Para cortarle, se abrió la tierra y se comió a Coré. ¿Por qué se lo comió? Porque ambicionó un puesto que Dios no le había dado. Hello. En el servicio debemos estar contentos y dar al máximo en la posición donde Dios nos ha puesto.
No queramos hacer cosas que no nos corresponden, sino a donde hagamos las cosas que solamente me toca hacer. Por eso tenemos que saber cuáles son nuestras responsabilidades. Pues Coré se le dio la gana de hacer cosas que el sacerdote hacía y a Dios no le agradó. Hello. Hay cosas que nosotros a veces queremos hacer, no porque queremos hacerlas, sino, discúlpame que lo diga, porque se quiere una posición. Pero yo quiero decirle en esta noche, Jesús dijo que el que quiera ser grande, dígalo usted, el que quiere ser mayor, esa palabra me ministra. Será es hoy, mañana, pasado, hasta cuando Él crea conveniente. Hello, hasta cuando Él será hoy. Yo voy a ser entonces portero hoy, mañana, pasado, hasta que mi Dios diga de que tenga que cambiar de posición. Coré no, se le entró la gana, hizo un revolú, una maña, una revolución. Su final, se abrió la tierra y se fue con todo su orgullo, con toda su ambición, con todo lo que él provocó. Pero me llama la atención y el Dios de misericordia, el Dios de amor, al Dios que de oportunidades, al Dios que tuvo paciencia con el propio Moisés. Vemos en el Salmo 84 a los hijos de Coré. Y los hijos de Coré escriben un verso tan hermoso que dice que mejor es un día en la casa de Dios, o prefiero estar a las puertas de la casa de mi Dios. Eso quiere decir que lo que mi padre haya hecho no importa. Yo no voy a pagar, como se dice, las consecuencias tal vez de su pecado, lo que él haya hecho, porque en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y eso encierra todo lo que mis antepasados hicieron. Mas sin embargo, vemos a los hijos de Coré como porteros en la casa de Dios. Nuestro pasado no limita a Dios en nuestro futuro. Nuestro pasado es nuestro pasado. Hoy vivimos un presente. Hoy caminamos en un camino de verdad. Hoy caminamos en ese único camino que se llama Jesucristo. En la única verdad que nos lleva al Padre. La única verdad que nos lleva a esa Canaán celestial. Bendito sea el Cristo de la gloria. Adora al Señor por unos segundos. Vemos entonces que sus hijos de Coré llegaron a ser porteros. Y entre ellos descantaron cantores, adoradores, escribieron salmos, porteros de la casa de Dios. Ahora bien, y uno de sus hijos de Coré se llama Salum. Está en Primera de Crónicas 9:19. Y Salum, hijo de Coré, tenía el cargo de guardar las puertas del tabernáculo. ¡Qué privilegio! Ahora bien, vayamos un poquito. Y esta es una característica que tienen que tener los porteros. Salum, hijo de Coré, su nombre es de la raíz Shalom, paz. Eso quiere decir que cuando un portero le dé la mano a alguien, tiene que sentir esa paz. No como el mundo la da, sino como el maestro la da. Usted y yo somos discípulos de Cristo, por tanto, la paz de Cristo debe abundar en nuestra vida.
Y desde ese primer apretón de manos o abrazo, todos debemos de sentir la paz de Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero mire que el contraste que hay en su papá quería el altar. Coré quería el altar. Sus hijos honraron la puerta. Aleluya. Gracias, papá. Aleluya. El papá quería el altar y los hijos anhelaban la puerta. Por ellos escriben en el Salmo 84: ¿qué daría por estar a las puertas? O mejor es un día en la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Si hay algo que tenemos que anhelar, es estar en la casa del Señor. El Señor nos ha estado hablando últimamente que debemos anhelar de su presencia, que debemos buscar venir a la casa de Dios. No hay nada malo. Si está enfermo, está bien, usted puede quedarse, pero que no se haga de costumbre, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque al Señor le encanta hacer milagros dentro de la multitud. Lo vimos como ejemplo en la introducción. Quiere decir, si yo tengo una necesidad de milagro, yo tengo que esforzarme por venir a la casa de Dios, porque cualquier cosa puede suceder. ¿Qué le pasa, por ejemplo? Tal vez hay 1, 2, 3, 4, 5 personas que no pensaban venir hoy día, pero hoy es la noche de su milagro. Tal vez no es mañana, tal vez hoy el Señor tiene algo poderoso. Dios tiene un milagro para usted en este día. Por ser obediente, por estar honrando al Señor, por colaborar en el orden, por ser un cantor y por dejarse ser instruido por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando se unen esas cosas? Manifestación de Dios, milagro de Dios. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Ahora bien, avanzamos. El verso 3 dice algo que tal vez le parezca interesante a ustedes. El verso 3 dice: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Aleluya. ¿A alguien le recuerda una canción? Oiga, mi hermano, creo que nosotros los cristianos debemos ser felices, ¿verdad? Bueno, pues mire, pues hoy yo tuve que cambiarme de camisa porque a uno lo conocen cuando viene con una camisa y usted va a predicar. Entonces me cambié de camisa. Ya no traje la camisa Luis Miguel, la misma de ayer, ¿verdad? Sí, que a uno lo conocen, ¿verdad, hermano Omar? Usted va a provocar, usted va a predicar, ¿Por qué? La misma camisa, la misma de ayer. Aleluya. Pero hermano, ¿qué quiere usted si yo soy feliz? Con la misma de ayer, la camisa, la de ayer, la de anteayer. Me gusta mi camisa. Y ahora ya me están entrando un poquito más. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es que Dios ha venido hablando a nuestras vidas y que somos el templo del Espíritu Santo. Quiere decirle que los miro mejor. Los miro más claramente. Hermano, le brilla más. Aleluya. Veo a hermano Celso, pero clarito, como qué lindo. Hermosa cabellera del hermano allá de la consola. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Yo creo que Dios dice su palabra que Él cumplirá su propósito en nuestra vida.
y que Él no desampara la obra de sus manos. Usted es la obra de sus manos. Por tanto, el propósito está latente y vigente. Amén. Glorificamos el nombre del Señor. Aleluya. No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Nehemías 7:3. Nehemías sabía que una puerta sin vigilancia podía destruir toda una ciudad. Ponga atención a esto, por favor. Portero de esta casa, Nehemías sabía, no se preocupó por otras cosas. Y usted ve el orden que se preocupó por reforzar la vigilancia, poner porteros fieles, temerosos de Dios, que anden en la verdad, vigilantes. Y a ellos les encarga y le dice: oiga, porteros, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. ¿Y qué querrá decir eso? Simplemente que las puertas normales se abrían desde temprano, o tal vez cuando iba apareciendo el alba, los primeros rayos. Pero Nehemías no quería que nadie se pueda infiltrar en la oscuridad, tal vez, o una mañana nublosa. Eso quiere decir que la razón por que Dios lo puso ahí, no literalmente que se cierren las puertas de este edificio, sino que se cierren las puertas al pecado, que se clausure lo que puedo escuchar hoy en día, que alguien dijo en este altar, que alguien había venido aquí a hacer artimañas del enemigo. O alguien no se acuerda que Dios habló aquí, que dijo que había venido y a saber qué cosa había dejado, o decretos que habrá dejado o hubo dejado en esta casa. Entonces, ¿le parece a usted que es razonable que nos esforcemos en la vigilancia espiritual? Porteros, no sabemos cómo viene la gente. Es verdad, Jesús no los echa fuera, pero Él dice, por algo el Señor dejó discernimiento. Pues no dijo Jesús retener lo bueno y desechar lo malo. Aleluya. Si bien es cierto, portero, usted es un facilitador, es un instrumento del Señor para que le muestre y traiga a alguien, lo ayude, lo instruya, lo organiza, y que Jesús haga lo que tenga que hacer. Pero en el mundo espiritual hay que cerrar puertas. Escuche bien y ponga atención, portero. Si usted ama su privilegio, ponga atención. Dice que no se abran las puertas hasta que caliente el sol. Quiere decir, y el verso que sigue, se mande. Hasta que caliente. Y aunque haya gente ahí, cerrar las puertas y atrancarlas. Aleluya. Aleluya. ¿Será que aquí hace más calor que allá? Bueno, dice la palabra, todo ayuda para bien. Trancar las puertas. Trancar las puertas. Hay mucho trabajo espiritual. Por eso es muy importante. Y usted es importante en las manos del Señor. Ahora bien, si esto aplicamos, iglesia, a nuestras casas, porque también tenemos que ser porteros en nuestras casas. Amén. ¿Cuántos porteros de casa vemos? Aleluya. Entonces, esta enseñanza, esta prédica es para todos, no solamente para los porteros, no solamente para los cantores, no solamente para los que ministran, sino para todos aquellos que le servimos al Señor. Y todos aquellos que hemos declarado que yo y mi casa serviremos al Señor, tenemos que cuidar las puertas de nuestra casa. Entonces, tenemos que trancar
cosas que no le agradan al Señor. Y dice, mi ministra, dice, aunque haya personas ahí. Oh, wow. Aunque haya, ¿será que Nehemías se pasó? ¿Será que Nehemías se fue al extremo? ¿Será que Nehemías no tenía la gracia, el amor de Dios o misericordia? Pero si él mismo está poniendo a los porteros, sus hermanos que estaban cubiertos, su propio nombre dice que eran la gracia, la misericordia de Dios. Sino que Nehemías valoraba lo que Dios, lo que había logrado en el Señor, lo que se había logrado. Una cosa es poder lograr levantar un proyecto y gloria a Dios. Lo duro es mantener ese proyecto que Dios nos dio. Es bueno tener una empresa, una compañía y que Dios levante. Lo duro es mantener ese negocio si no lo cuidas, si no lo resguardas, si no trancas a negocios que no son confiables. Aunque parezca muchas veces lucrativos, discúlpame, pero será un fracaso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos glorifican a Cristo? Y por eso dice el Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Iglesia de Jesucristo, en esta noche hay un llamado. Hay un llamado que valoremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porteros, ustedes son importantes para Dios.